de los pastores. Amén, pero bueno, no sé si presentarme, porque ya que ustedes me conocen, más o menos. Venimos del taller del maestro, yo soy la mamá. Me van a mirar así y me van a decir, pero no tenés pinta de que... Y no, chicos, gracias a Dios no estuve en la adicción, ni en el alcohol, ni en nada. Amén, pero Dios nos llevó junto con mis papás, estamos ahí. Yo diría pastoreando, ¿no? El hogar del taller del maestro, un lugar donde tenemos aproximadamente 86 chicos internados, amén. Y la verdad que, como yo siempre digo, es un fierro caliente, pero si Dios nos puso es porque Él nos va a cuidar. Y es porque Él nos va a dar la fuerza, amén, para llevar adelante este ministerio. Trabajamos mucho con lo que es la restauración en la familia. Amén, como pasaban los chicos y contaban su testimonio, han llegado destruidos, muchos rotos, muchos con la familia destruida. Así como un día quizás usted llegó a Cristo, o quizás está en ese proceso también, ¿por qué no? Pero la verdad que es una bendición poder traer el testimonio de que Dios transforma, de que Dios sigue haciendo milagros, porque algunos piensan que el milagro de Dios fue acá de Génesis y Apocalipsis, pero déjame decirte que si hoy estás acá es porque es un milagro. Amén. Amén. Uy, estamos flojas. Si estás acá es porque Dios está haciendo un milagro. Amén. Gloria a Dios. Hoy te doy la oportunidad de que pellizques al que tenés al lado y decirle, dale, levantate, cambiar la cara de vaca, ponete en la cara de Cristo, amén, de los codazos. Cara de vaca no, cara de Cristo. Ya los chicos que se levantan media ahí con cara de vaca le decimos cara de vaca no, cara de Cristo. Así que usted va a llegar a su casa y cuando vea a su mamá, cuando vea a la suegra, le dice cara de vaca no, cara de Cristo. Amén. Ya veo que sale todo chichoneado ahí, todo golpeado. Por la duda no lo intenten en casa. Pero bueno, la verdad que es una bendición poder traer la palabra a esta casa. Quiero que oremos ahí donde estás. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por esta palabra. Espíritu Santo, te pido que llegue a los corazones, Señor. Que con tu palabra, Señor, hagas lo que quieran, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, a esta palabra le puse un título que está re bueno. A mí me gusta predicar así, yo mucha facha, pero yo soy igual que ustedes. Incluso antes venía acá y dije, pero hablando con mi mamá, ¿por qué vestimos así? Yo con una zapatilla. Pero bueno, esta palabra se llama: los que vieron mi caída verán mi victoria. Yo no sé si esta palabra era para acá. Ay, pero esta palabra se llama: los que vieron mi caída verán mi victoria. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Ya la palabra sola lo dice, que los que te vieron un día caer van a ver cómo Dios te levanta. Ay, Señor, están todos pagados. Los que te vieron caer, los que te vieron perder todo, van a ver cómo Dios te lo devuelve. Los que vieron tu perdición van a ver tu victoria. Ay, yo no sé con quién vino a hablar, pero Él vino a decirte que los que te vieron tirado, que los que te vieron en el piso, van a ver cómo Dios te levanta. Gloria y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, yo soy media loquita, enseguida voy a estar ahí saltando. Amén. Y cuando veo esto y escucho, porque le estuve preguntando, Dios no sabe cómo lo puedo. Amén. Y le estuve diciendo, Señor, ¿qué querés que diga? ¿Qué querés que hable? Mostrame. Porque la verdad, si yo les tengo que decir algo, la verdad no sé qué decirles. Pero si el Espíritu Santo es el que habla, ahí Él sabe, ya ahí no se agarran conmigo, se agarran con Él. Así que ya saben, si esto le duele, es porque ahí hay algo. Amén. Nosotros en el hogar decimos, si no duele, entonces no es proceso. Amén. Ya se fueron. Cerrame la puerta para que no se me vaya ninguno, por favor. Amén. Y
a muchas personas de la Biblia, muchas personas que han caído, pero que Dios ha levantado. A veces parece muy difícil ver nuestra victoria cuando estamos en el piso. ¿A cuántos se le hacía difícil cuando estaban quizás en una esquina o cuando estaban en depresión, cuando estaban en sus camas llorando, el decir, che, ¿será que algún día voy a salir de acá? Che, ¿será que algún día voy a cambiar? O che, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no sé si esa pregunta se la hizo alguien acá. Espero no ser la única. Amén. Pero esa pregunta de decir, ¿y ahora? ¿Será que así va a ser mi vida? ¿Será que así voy a morirme? ¿Será que con esta tristeza, con esta depresión, voy a vivir la vida? Amén. Y esa pregunta es la que nos hacemos todos cuando estamos en el piso. Es decir, la verdad no tengo fe. La gente me habla de fe, de que tenga fe, pero la verdad mi situación me está mostrando algo diferente. Y sí, es lo que nos pasa, porque somos humanos, y es lo que nuestros pensamientos nos dicen, y es lo que el diablo nos dice, de que no vas a cambiar más, de que no te vas a levantar, de que la depresión te va a matar. Amén. Pero cuando leemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vida, amén, la palabra de Dios nos da vida, es nuestra conexión con el Padre, porque acá podemos conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. Entonces lea la Biblia, hermano. Amén. Porque todos quieren conocer a Dios, pero ninguno quiere leer la Biblia. Todos quieren conocer a Dios, pero ninguno quiere orar. Amén. Porque a veces nos pasamos sirviendo a Dios sin conocer a Dios. Yo no sé si les pasa a ustedes. Pero no me quiero meter ahí porque si no voy a salir mal. No vine a hablar y no es por ahí. Pero sí, estuve viendo muchos personajes de la Biblia que estuvieron así como quizás vos hoy, o así como quizás vos en un tiempo atrás, en el suelo sin esperanza. Y esas personas que las voy a pasar medio por arriba porque tengo una persona en especial de la que quiero hablar hoy. Una de las personas es Moisés. ¿Cuántos conocen la historia? La novela tendría que sí, porque casi todos vieron la novela. Ninguno leyó la Biblia. Todos conocían a Ramsés, pero no habían leído la Biblia. Bueno, a mí me pasó también, así que por eso no lo juzgo. Bueno, yo era un chiste, soy muy mala, ¿no? Bueno, acá tenemos la historia de Moisés. Tenemos a esa persona que estuvo criada en Egipto, alguien que tenía peso porque era nieto, sería del jefe, del que mandaba en Egipto. Y dice que Moisés se crió ahí, pero dice que pasó algo. ¿Qué pasó? Pregúntame qué pasó. Acá vamos a predicar los dos. Dice que Moisés mata a una persona y se tiene que ir. Amén, se tiene que ir del lugar y se va al desierto. Se va al lugar donde nadie quiere entrar, nadie quiere estar en el desierto, ya lo sé. Pero dice que después vuelve Moisés a Egipto. Egipto significa esclavitud. Egipto era donde estaba el pueblo de Israel esclavo, amén. Y dice que Moisés vuelve a Egipto, pero vuelve diferente. ¿Por qué vuelve diferente? Porque esta vez Moisés vuelve como libertador. Amén. Antes se había ido como quizás alguien que estaba metido en lo que es el rango alto en Egipto, pero dice que se va y vuelve como libertador. Y fue en el mismo lugar donde fracasó. Amén. Fue en el mismo lugar donde él era esclavo, pero no era esclavo porque estaba ahí adentro. Amén, pero volvió como libertador. Otra de las personas que también Dios levantó fue a David, fue a José. Quiero pasar por alto porque si no voy a quedarme ahí. Amén, fueron muchos personajes en la Biblia, si lees, los que quizás cayeron, los que estuvieron en el piso.
Pero quiero hablarte de alguien especial hoy. Y este personaje, capaz que vos decís, oh, este es mi personaje, me siento identificado. Y es Pedro. ¿Cuándo lo conocen a Pedro? Ahora nadie conoce a Pedro. Amén. Quiero hablar de Pedro. Quiero que vayamos a Juan 18:15. Amén. Me dicen amén. Cuando lo encontraron. Juan 18:15. Bueno, Juan 18:18 vamos a leer. Amén. Para los que quizás no saben, Pedro era uno de los discípulos de Jesús. ¿Quién era? Uno de los discípulos de Jesús. Más o menos hablando acá entre nosotros, el que más se mandaba macano. Así como que el que tenía al lado, bueno. A ver, era el que siempre bardeaba entre todos los discípulos. El chabón se mandaba siempre moco, amén. Y quiero hablarte de este personaje, porque en la Biblia también vas a encontrar personas así como vos, y así como tu hermano medio rebeldón. Pero por eso es de donde tenemos que aprender. Y podemos ver la gloria de Dios, amén, en los personajes de la Biblia. Y podemos decir cómo Dios no lo va a hacer en la mía. Cómo Dios nos va a obrar en mi vida también. Quiero que leamos Juan 18:18. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. ¿Qué encendieron? ¡Fuego! Porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Amén. Esto es cuando crucifican a Jesús. Y ahora quiero que vayamos al 25. Y dice, y estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Encima apareció el bondi anterior. Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Antes en la cena Jesús le dijo, Pedro, ¿vos me vas a negar? Y Pedro, no, ¿cómo te voy a negar, maestro? Y dice que antes que cante el gallo. Y cuando pasa, hoy quiero que nos metamos en la vida de Pedro, en los sentimientos, en la depresión que seguramente que tuvo. Y dice que en ese momento Pedro estaba en ese lugar calentándose. Y quiero que miremos bien las palabras y que prestemos atención, porque en cada punto, en cada coma, Dios te va a hablar. Bueno, amén. Yo digo amén por ustedes. Amén. Y quiero que vayamos ahora a Juan 21:1, que vamos a leer bastante. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, que era el Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Dice que Pedro, cuando niega a Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hace Pedro cuando niega a Jesús? Dice que vuelve a pescar. Dice que vuelve a hacer lo que hacía antes. Porque antes, cuando Jesús fue a buscarlo, amén, Pedro estaba pescando. Pedro no podía pescar ningún pez. Se le aparece a Jesús y le dice, sígueme. Pero dice que cuando niega a Jesús, Pedro vuelve al pasado. Vuelve a hacer lo que hacía antes. Literalmente se apartó
del llamado de Dios. Se apartó de servir a Dios porque sabía que había negado a Jesús. Y es que meternos en el papel de Pedro en ese momento, la verdad, que yo no quisiera estar. Porque en otra parte dice que cuando Pedro niega a Jesús, dice que Jesús lo ve. Y esa mirada a veces pensamos que es de decir, ya te lo había dicho, o viste que te dije. Y esa mirada que te hace tu esposa, tu esposo cuando te manda un moco, de decir, viste que te dije. Pero dice que Jesús lo miró a Pedro. Y quizás había escuchado, amén, por los estudiosos, que en esa mirada Jesús no lo miró con arrogancia, sino que lo miró porque sabía que Pedro no confiaba en él. Sabía que Pedro no se tenía confianza, no se tenía fe, así como muchas veces nosotros. Y dice que Jesús lo ve. Y después de eso Pedro comienza a hacer lo que hacía antes. Quizás a veces nosotros cuando metemos la pata, cuando hacemos algo mal, ya queremos ir al mundo de vuelta, queremos volver a hacer lo que hacíamos antes, queremos volver a juntarnos con las personas con las que estábamos antes, queremos ir a la esquina, ir a las jodas de donde Dios nos había sacado. Amén, no me haga cara de que usted no fuera a una joda, por favor, que no son todos santos. Me hubieran dicho venía a una reunión santo.3, compartir otra palabra. Pero dice que Pedro volvió a hacer lo que hacía antes. Pedro, básicamente hablando entre nosotros, se fue al mundo de vuelta. Se fue a hacer lo que estaba haciendo antes. Estaba pescando peces. Cuando la palabra que Jesús soltó es que ya no vas a pescar peces, sino que vas a pescar almas, personas. Amén, aún sabiendo la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? Amén, la palabra tiene poder. Cuando vos declarás, mi hijo ya no va a estar en la esquina, aunque lo ves, y declarás, mi hijo va a ser un profeta, mi hija va a ser una salmista, mi esposo va a ser un pastor. Amén, y cuando comenzamos a declarar las cosas que no son como si fueran, algo tiene que pasar, como decimos nosotros. Y dice que Jesús ya había soltado la palabra, pero Pedro se había alejado. A Pedro no le importó lo que el maestro le había dicho. ¿Por qué? Porque él sintió y dijo, pero si ya lo negué, ya el plan se acabó, yo ya bardié, como decimos mucho, ya me fui a drogar, ya me tomé una lata, ya me fui a ver con un chongo, ya el plan de Dios se acabó en mi vida. Pero a veces no entendemos, pero la palabra de Dios no se rompe por lo que vos hagas. Porque de alguna otra forma Dios te va a traer. De alguna otra forma el plan de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Amén, pero esta palabra es para los locos que dicen, ay, no me importa lo que el enemigo me quiera mostrar, no me importa lo que el enemigo me esté mostrando, no me importa mi situación. Porque como hijos de Dios muchas veces tenemos que salir de nuestra situación. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe nos hace salir de nuestra situación. Hoy quizás vemos la iglesia así, pero los pastores ya están viendo la iglesia hasta allá. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra fe nos arranca de nuestra situación. Tu fe te arranca de lo que tus ojos están viendo. Tu fe te arranca de lo que hoy estás sintiendo. Amén. Y esto pasó con Pedro. Pedro no tenía ni fe en él, así que su fe no lo arrancó a ningún lado. Fue al mundo, fue al lugar donde Dios lo había sacado. Pero dice que había una palabra. Jesús había soltado una palabra. Jesús le había dicho, ya no vas a ser pescador de peces, sino que yo te voy a usar como pescador de hombres.
Amén. Y esa palabra por Pedro volver a pescar no se rompió. Esa palabra porque Pedro se fue al mundo no se rompió. ¿Saben por qué? Porque cuando volvemos de vuelta Dios sale al encuentro. Amén. Sí, está acá porque Dios salió a tu encuentro. Si no, capaz que estaría allá en Egipto, estarían ahí. Capaz hoy es viernes, mira. Hoy es viernes, capaz que estaría ya preparando láser, no sé, lo que hacían antes, amén, no quiero saber tampoco. Pero dice que Jesús salió al encuentro, salió al lugar donde Pedro estaba, donde los discípulos estaban, porque encima dice que Pedro dice, yo voy a pescar, y el otro chuleta dice, sí, yo me voy con vos también. Ninguno dijo, no, Pedro, ¿cómo voy a pescar de vuelta si tenemos que ir a hablarle a las almas? Tenemos que seguir predicando el Evangelio. No, fue un desastre, ¿no? Hasta los discípulos se fueron con él. Porque nuestra vida, imagínense la vida de Pedro y lo que hacía. El chamán era un líder básicamente, porque él decía algo y ya los discípulos decían, bueno, vamos. Y nuestra vida muchas veces levanta a personas. Nuestra vida levanta a nuestra familia. O quizás Dios te puso para liderar tu familia. Capaz que tu papá o tus hermanos no van a la iglesia, pero vos sí estás viniendo, vos sí estás buscando de Dios. Y aunque no parezca, Dios siempre empieza a trabajar por alguien en la casa. Amén. Así que sos un privilegiado de poder estar sentados en esta iglesia, en esta casa, amén, recibiendo palabra de Dios. Y dice que, bueno, Jesús salió al encuentro, y vamos a seguir leyendo, donde, bueno, dice, Pedro, voy a pescar, y los discípulos dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer Jesús se presentó en la playa. ¿A dónde se presentó Jesús? Aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron, no. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron pues y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Wow. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado. ¡Ay, Dios! Y ahí me quiero quedar, porque quiero hablarte del manto. El manto básicamente es como un ministerio, una autoridad, no sé cómo le podemos llamar. Básicamente era el llamado. Vamos a llamarle el llamado al manto. Pedro se había quitado el llamado porque para pescar no podía tener un manto, porque iba a tener olor a pez y se iba a mojar, y creo que usan otras cosas ellos. No sé qué se pondrán para pescar, pero no creo que es un manto. A mí el manto, que era el llamado de Dios, se lo había quitado. Y hay una historia también, que es José, que dice que el padre le había regalado, ¿qué? Una túnica, le había regalado una túnica. Y dice que se la quitaron, y yo no sé si conocen la canción que dice, me quitaron la túnica, pero no el propósito, me quitaron los privilegios, pero no mi adoración. Y dice que Pedro se había sacado el llamado. ¿Cuántas veces nos sacamos el llamado? ¿Cuántas veces le dijimos, Señor, ya no quiero servir más, Señor, ya no quiero salir a evangelizar más, Señor, ya no quiero venir a alabar más, Señor, ya no quiero hablar, ya no quiero predicar tu palabra, Señor, estoy cansado, estoy cansada? ¿A cuánto le pasó eso? No, tanto. A mí no me pasó, chicos, por favor, que no necesitas.
Amén, pero dice que Pedro se sacó el manto, Pedro se sacó el llamado, Pedro dijo, ya no quiero saber más, ya no quiero hablar más, ya eso no es para mí. Me voy a dedicar a pescar, me voy a dedicar al mundo, me voy a dedicar a salir de fiesta, voy a vivir la vida, como dicen los jóvenes ahora. Voy a vivir la vida, voy a disfrutar y después, bueno, que Dios vea qué hará conmigo. Y más o menos así estaba Pedro. No, estaba cansado y estaba dolido, porque esa es la palabra. Estaba dolido con él mismo por haberle fallado al maestro. Estaba enojado porque el que tenía y al que decía él que no, yo te voy a cuidar, a vos no te va a tocar nadie, él lo había negado. Y Pedro estaba dolido con él. Y bueno, vamos ahí a que se ciñó el manto, pues se lo había quitado y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 100 metros. Cuando bajaron a tierra vieron brasas puestas con pescados encima y pan. A ver, ¿qué había? ¿Qué vieron? Los discípulos dicen que vieron brasas. Y esto es algo impactante que quiero que te metas en la palabra, porque esto a mí me rompió el corazón. Si vamos donde comenzamos, en Juan 18, dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esta palabra es muy impactante. En el lugar que Pedro negó a Jesús, había fuego, había brasas. Y esto presten atención porque a mí me rompió muchísimo. En el lugar que Pedro negó a Jesús, era donde había brasa, había un fuego, habían hecho un fuego. Dice que Pedro se estaba calentando. Y yo quiero imaginarme que desde ese día Pedro no podía ver las brasas, que desde ese día Pedro no podía ver un fuego, porque seguramente, y es que es obvio, es un trauma, que cuando ves algo que te lastimó o que vos hiciste, y quizás Pedro miraba las brasas y decía, qué chuleta, le fallé al maestro. Cuando Pedro miraba las brasas, seguramente recordaba que había negado a Jesús. Pero dice que cuando Jesús, y esto es algo hermoso y tan creativo de Dios y tan sanador, porque yo creo que acá Jesús sanó el trauma de Pedro con las brasas. Y dice acá, vieron brasas puestas con pescados encima y pan. Y Jesús les dijo, traigan de los pescados que ahora han pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo, vengan, coman. Ninguno de sus discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. La tercera vez. Y el número 3 en la vida de Pedro es algo muy impactante, porque ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús?
Y en esta parte dice que fue la tercera vez que el Señor se había manifestado. Y ahora vamos más adelante, donde viene la pregunta, yo le diría. Y dice, Jesús se manifiesta a sus discípulos, después de haber resucitado entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿a quién le dijo? A Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó, sí Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez. Jesús 3 veces, Pedro 3 veces negó a Jesús. Y Jesús 3 veces le pregunta si Pedro lo amaba. Y esas 3 veces fueron, creo que yo, sanadoras para él. Y en la última Jesús le dice, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez. Porque yo creo que el número 3, como le decía, era un número en el que se acordaba que 3 veces lo negó. Y dice que se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Esta palabra es muy impactante y muy sanadora para Pedro, pero también para nosotros. Porque básicamente casi todos los días le fallamos a Dios. Yo creo que todos los días siempre le fallamos a Dios. Quizás con un pensamiento, quizás con hacer algo, pero Jesús nos recuerda todos los días que Él nos ama. Jesús nos recuerda todos los días que Él va a estar con nosotros. Y así como con Pedro, en el mismo lugar en el que negó a Jesús, con las mismas cosas que negó a Jesús, amén, que eran en brasa, dice que Jesús se le presenta. Y en ese mismo lugar Dios restaura a Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Dios lo restaura. Pedro niega a Jesús junto a un fuego de brasas, pero Jesús lo restaura a Pedro junto a otro fuego de brasas. Amén, aquello que te vio negando, aquello que te vio destruido, va a ser aquello que Dios va a usar para restaurarte. Amén, en el mismo lugar en el que quizás la gente te vio tirado, en el mismo lugar que la gente te vio destruido, te vio perdiendo todo, va a ser en el mismo lugar en el que Jesús te levante, en el mismo lugar que Jesús te restaure, así como lo hizo con Pedro. Y a veces pensamos, Señor, ¿por qué? Dios es tan creativo con los milagros, con todas las cosas, es muy creativo. Él quizás a veces nosotros no entendemos nada, pero Dios dice, ya lo vas a entender. Quizás hoy no entiendas el proceso, quizás no entiendas por qué te está pasando lo que te está pasando, pero el Señor te dice, si lo dejas en mis manos, si descansas en mis brazos. Y esta palabra es para nosotros que muchas veces queremos dejarlo todo, queremos volver al mundo, queremos volver a Egipto, porque le fallamos, porque pensamos que quizás el Evangelio no es para nosotros, que pensamos que el Evangelio es para otras personas, pero si estás acá es porque Jesús te está llamando. Si estás acá es porque Jesús quiere hacer algo con vos. Si estás acá es porque hay propósito. Amén. Como decía mi papá, donde hay propósito no hay muerte. Donde hay propósito hay vida. Y si estás acá es porque hay un propósito. Si estás acá es porque Dios algo quiere hacer. Es porque Dios quiere usarte.
Y con todo esto que estamos viendo de Pedro, que estamos investigando, ¿saben qué pasa con Pedro? Con aquel que le había fallado a Dios, con aquel que Dios había restaurado después. Y a veces pensamos que porque ya está, se pierde el propósito, que ya no hay más promesas. Pero ¿qué había soltado Jesús? Que iba a ser pescador de hombres. Amén. Cuando Jesús restaura, porque si no hay restauración, entonces no hay enviación, por así decirlo. Dios tiene que restaurarte para después enviarte. A veces queremos venir, un mes en la iglesia y ya queremos ir a Estados Unidos a predicar, más o menos. Y no digo que Dios no lo haga, porque Dios lo puede hacer en un segundo, puede restaurarte. Amén, pero no saltemos la restauración por el servicio. No saltemos lo que Dios tiene que sanar hoy por lo que quizás tengas que hacer después. Y si estás acá es porque quizás hay algo que Dios quiere sanar en tu vida hoy. Ahí donde estás, parate, ponete de pie. Si estás acá es porque Jesús está diciéndote, necesito sanar esto. Necesito sanar tu corazón. Necesito sanar aquello que quizás todavía te duele. Necesito sanar aquello que todavía te lastima. Y antes de la administración, quiero decirte que después de que Jesús restaura a Pedro, ¿saben qué pasa? Más de 3.000 personas reciben al Espíritu Santo. Más de 3.000 personas se convierten. ¿A través de la vida de quién? De Pedro. A través de la vida de la persona que un día le falló. A través de la persona que un día negó a Jesús. A través de la persona que un día se encontró con Jesús nuevamente y fue restaurado. Dios usó a Pedro para después de eso usar su vida. Y así como con Pedro, Dios quiere usar tu vida. Decirle al que tenés al lado, Dios quiere usar tu vida. Ay, todo nomás. Decirle con cara de profeta, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Más de 3.000 personas. Y dice que también que cuando Pedro pasaba, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Amén. ¿Cuántos conocen el corito ese? Amén. Y dice que cuando Pedro pasaba, los enfermos se sanaban solamente con la sombra. Pedro no tenía que ir a tocarlo. Imagínense todo lo que Dios hizo después con la vida de Pedro. Y ahora imagínate todo lo que Dios puede hacer con tu vida. Si dejas que Dios restaure tu corazón. Si dejas que Dios sane tus heridas. Quiero compartirte Miqueas 7:8, que dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga no lo verá. Y mi enemiga lo verá y cubrirá vergüenza. La que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las casas. Amén. Quizás el enemigo hoy, o quizás en este momento, te diga: ¿qué estás haciendo en esta iglesia si esto no es para vos? ¿Qué estás haciendo metido en este lugar? ¿Qué estás haciendo acá? Si vos estás bien, si vos no necesitas de Jesús, déjalo para los drogadictos, déjalo para los chorros, déjalo para los alcohólicos,
Pero si estás acá es porque Jesús quiere hacer algo con tu vida. Si estás acá es porque algo el Señor tiene que hacer con vos. Y si estás acá es porque el Señor quiere usarte. Amén, porque con nuestro testimonio las personas se convierten. Y cuando hablo de testimonio, hablo de nuestra vida, no te hablo de predicar, no te hablo de tener que hablar, sino te hablo de tener que caminar solamente. La mejor prédica, ¿saben cuál es? Pregúntame cuál es. Nuestra vida. Y ahora pregúntame por qué. Porque la palabra predicar acá arriba dura aproximadamente 30 minutos, 40 minutos. O 1 hora, 2 horas, digo talleres. Pero predicar con nuestra vida es toda la vida. Yo prefiero predicar toda la vida. Y quizás no hablar nada, quizás no tener un micrófono, sé que eso también viene añadido, pero la mejor prédica es nuestra vida. Y así como Dios obró en la vida de muchas personas en la Biblia que cayeron, que quizás la gente le decía, ya no tenés solución. Siempre aparece Jesús. Jesús aparece justo a tiempo. Jesús aparece cuando las ayudas de las personas ya no sirven. Jesús aparece cuando quizás el abrazo de tu papá, el abrazo de tu esposo, de tu esposa, ya no son suficientes. Jesús aparece para decirte, acá estoy. A veces buscamos en muchos lugares cosas que llenen nuestro corazón. Personas, droga, alcohol, fiesta, plata. Pero realmente el que llena nuestro corazón se llama Jesús. El que llena tu corazón se llama Jesús. Y es el único que puede llegar a tu corazón. Es el único que puede llegar a tu dolor. Yo no sé cómo estás hoy. Pero si querés, le podés decir, Señor, y podés preguntarle. Yo cuando me preguntan, ¿y cómo oro, Ale? ¿Y qué le tengo que decir a Dios? ¿Y qué Padre Nuestro? ¿Y qué Ave María? A veces me preguntan. Y yo le digo, abrile tu corazón. ¿Qué le querés decir? Señor, ¿tenés algo para mí? Señor, ¿qué querés que haga? Señor, te necesito. Señor, quiero conocerte. Señor, necesito que me ayudes. Señor, necesito que hagas algo en mi vida porque ya no puedo más. Yo no sé cuántos se sienten cansados en esta noche. Cansados de siempre lo mismo. Cansados de ser siempre lo mismo. Cansados de que su situación sea siempre la misma. Pero hoy Jesús está en esta iglesia. Hoy Jesús está en este lugar. Y Él te pregunta, ¿querés caminar conmigo? Así como se llama la iglesia, caminando con Jesús. Hoy Jesús te hace la pregunta, ¿querés caminar conmigo? ¿Querés que te sane? Hoy Jesús te hace esa pregunta. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que adoremos a Dios. Ahí donde estás, háblale al Señor. Decirle cómo estás. Decirle, Señor, quizás estoy cansado, Señor, ya no puedo más, Señor, quiero dejarlo todo. Señor, quiero abandonar el barco. Señor, ya no aguanto más. Señor, ya no puedo más con mi vida. Señor, ya no quiero vivir más. Yo no sé cómo te sentís. Pero ahí donde estás, habla con el Espíritu Santo y decirle, quizás ya no puedo más. Oh Señor, renueva mis fuerzas. Señor, necesito tu ayuda. Oh.